Hola a todos, buenas tardes. Hoy estamos con Néstor. Vamos a analizar un poco lo que ha sido el mensaje presidencial. Este es el último mensaje que ha dado Vizcarra a la nación en un contexto además de pandemia, en un contexto donde se requiere un balance necesario de las cosas, de los avances que ha tenido el país en estos términos, ¿no? Y bueno, para eso vamos a conversar con Néstor. ¿Cómo estás, Néstor? Hola Víctor, ¿qué tal? Bien, bien, ahí acabando pues de escuchar el discurso presidencial, ¿no? Mi opinión, Ujú. bastante soso, lleno de generalidades, ¿no? Prácticamente no ha dicho nada, pareciera que es un discurso que está pues fuera de este contexto de la pandemia, ¿no? No ha incidido sobre ningún punto directo para el combate de la pandemia, eh, ha dado pues algunos anuncios pues sobre el bono, ¿no? Un nuevo bono, no, teniendo en Sí. cuenta que los anteriores bonos nunca llegaron pues a la gente. Eh, por ejemplo, de cómo atacar estos monopolios que se están formando, del oxígeno, de las farmacéuticas, ¿no? Ujú. La única solución que ha planteado es darle mayor presupuesto al Indecopri, ¿no? Para combatir eso, ¿no? O sea, viendo, yo siempre, lo veía a Vizcarra ahí, pues que siempre estaba buscando la aprobación de Cateriano, ¿no? O Sí, sea, sí. es decir, un discurso que ya parece un presidente pues que ya simplemente ha dicho ya esto me ha sobrepasado y chao, ¿no? Sí, exacto, Ya exacto. Sí. Co- hasta acá para gobernar y bueno, ya que gobierne Cateriano, ¿no? Que Ujú, ujú. todo lo importante que se va a seguir ahora en adelante lo va a decir Cateriano, ¿no? Sí. Y bueno, y lo más lamentable, ¿no? Ya para acabar, lo del plan el plan Perú, ¿no? Así se Ujú, llama, ujú. que bueno, que es la vieja confiable, ¿no? Más diálogo entre todos los partidos, ¿no? Y bueno, en este contexto no sé si será lo más óptimo, ¿no? Sí, sí, bueno, coincido con esa lectura. Parece que el presidente con ese mensaje está dejando claro de que él ya renuncia, digamos, a conducir el país, ¿no es cierto? Entregándole el gobierno, pues, a un tecnócrata que tiene bastante experiencia política, que ha hecho, digamos, parte, además digamos, el ambiente, de la coyuntura política en diversos momentos, ¿no? Cateriano ha sido ministro, ¿no? El mensaje de un presidente que está renunciando es muy autocomplaciente, ¿no? Si uno, como tú comentas, se hablaron de varios temas, pero en ningún momento se hizo una autocrítica, ¿no? Por ejemplo, esto último que comentas es bien interesante, porque además es repetitivo, ¿no? Esto del plan Perú, del Pacto Perú, así es como se llama, que es, pues, es un poco este El Pacto esfuerzo que Perú. Ya. quiere llevar adelante el gobierno para, digamos, evitar de que en el 2021, dado que hay elecciones, se genere pues algo así como un ambiente de polarización, de confrontación de ideas, que precisamente es lo que busca una campaña electoral, ¿no es cierto? Este, Planteó 5 puntos de los cuales no tiene mucho sentido, ¿no? Si de lo que se trata, siguiendo un poco las palabras del presidente, digamos, de poder Ujú. tener un gran pacto, un pacto marco, un pacto transversal a las organizaciones, a las fuerzas políticas, por lo menos 3 de los 5 puntos que ha planteado ya están considerados en el acuerdo nacional, que fue el gran pacto, el gran acuerdo político que se generó una vez caída la dictadura del Fujimorismo, ¿no? O sea, se habla del primer punto en términos de salud, de poner a la salud como una prioridad. Se habla como segundo punto el tema de la educación. Y se habla como tercero el tema de la reducción de la pobreza, las desigualdades. Esos 3 puntos ya están en el acuerdo nacional. O sea, ¿qué de nuevo se le puede agregar? ¿No? O sea, uno podría entender de que si es que posiblemente hay alguna medida con una mayor radicalidad o que diga algo más de lo que ya dice el acuerdo nacional, estaría bien, pero si va a decir lo mismo o va a decir menos de lo que dice el acuerdo nacional, la verdad que es, como tú dices, es el viejo cuento de la mecedora, pues, ¿no? La vieja táctica de la mecedora, ¿no? De sentarte en la mesa, intentar conversar y a las finales, digamos, no hacer nada, ¿no? O sea, no cumplir con nada de lo que se dice, ¿no? Lo único nuevo ahí puede ser lo de las reformas, que es algo que lo menciona como parte de los 5 puntos,
los cuales habría que problematizar. O sea, Vizcarra ha renunciado a llevar las reformas que en algún momento él se comprometió, ha renunciado. Ahora lo mencionó, dijo de que el año pasado, en el 28, él había, digamos, mencionado, en ese contexto se había promulgado algunas de las leyes, como el tema de la paridad, de la alternancia. Sin embargo, lo que se aprobó en julio del 2019 fue algo así como que el 5% de lo que Vizcarra había propuesto a través de esta famosa comisión de alto nivel para la reforma política, ¿no? Como recordarás, ¿no? Entonces, la verdad que es más el cuento de la mecedora que algo real, ¿no? No hay mucho hierro en eso. O sea que como que cuando ya se queda sin ideas, como que la vieja confiable, ¿no? Vamos a reunir a todas las fuerzas políticas, ¿no? Que es bueno o sea, se siente pues el manejo que ya está teniendo Cateriano, ¿no? En el Ejecutivo. Cateriano poniendo ministros, poniendo a su ministro al chibolo, ¿no? En trabajo, poniendo a un pata pues, de energía y minas que tiene vínculos con muchas mineras, ¿no? Que tiene muchos intereses creados, ¿no? Entonces ya pues las políticas que se van a dar en esos sectores ya están más o menos cantadas, ¿no? Y entonces este Pacto Perú pues es pienso yo obra de Cateriano, ¿no? Y que simplemente Vizcarra lo repite, ¿no? Sí. No sé, tú sí. puedes Creo que ahí el papel de Cateriano, como tú comentas, es clave en ese sentido, ¿no? O sea, Cateriano de alguna manera creo que le ofrece a Vizcarra algo así como bueno, le da cierta garantía de que Cateriano tenga control sobre, digamos, la clase política, ¿no es cierto? Y tenga cierto control sobre el Congreso. Con un Congreso, digamos, que se ha estado pues un poco mandándose a la suya, ¿no? Pero eso de mandarse a la suya tiene mucho que ver con que el gobierno tampoco es que haya ensayado algún tipo de respuesta nueva para responder a la crisis, ¿no? El gobierno, por ejemplo, en este mensaje se habló del bono universal, de los bonos, mejor dicho, no solo del bono familiar universal, de lo que él intentó hacer pasar como un bono universal. Se hablaron de los bonos y en ningún momento se mencionó cuál ha sido el problema que han habido con los bonos, ¿no? Si no, se mencionó como si fuera una bandera victoriosa del gobierno. Y los bonos nunca han llegado, pues. El primer bono ni siquiera ha llegado y ahora el segundo pues es un chiste, pues, ¿no? Sí. Es un chiste, o sea, la gente, bueno, yo me río, pero la gente que de verdad tiene la necesidad habrá pues dicho alguna lisura o se habrá indignado de alguna manera, pues ¿no? Es gracioso por la payasada que un poco hace al mencionar y al poner los bonos como si fuera un gran éxito del gobierno, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? En términos concretos, la gente que, digamos, pensó de que el bono iba a ser algo que iba a llegar y ponía de su parte y decía, bueno, yo me quedo en casa, trato de salir lo menos posible, ¿no es cierto? Un poco con la esperanza de que el gobierno ponga de su parte. Digamos, quedó en el aire, ¿no? La gente después de 3 meses tuvo que obligatoriamente salir a trabajar, a ver cómo se las arreglaba, muchos antes, ni siquiera, digamos, finalizando la cuarentena, sino desde antes, ¿no? Entonces presentarlo como una victoria pues es absurdo, resulta por momentos hasta como una afrenta, ¿no? Se terminó de mencionar, si no me equivoco, que entre agosto y octubre iba a haber otro bono más, ¿no? Ya, claro. Bueno, habría que preguntar en todo caso qué agosto y qué octubre, ¿no? O sea, si es para esta pandemia o es para la que viene, ¿no? Le faltó decir el año, Ah, para la siguiente pandemia. Sí. Pequeño detalle. Sí. Ah, pero ¿tú crees que también Cateriano ahí de nuevo le dijo, escucha, la gente está quejando, ya, dale bono, ya, pues, ¿no? Diles que va a venir un bono. Sí. ¿Puede ser? ¿O de verdad ha sido una idea de Vizcarra? Sí, bueno, hay algo que es tradición, ¿no? Que por ejemplo en todos los mensajes presidenciales los presidentes de alguna manera suelen anunciar como que nuevas medidas y estas nuevas anuncios, ¿no? Así a grandes rasgos anuncios que la gente va a recibir con aplausos, ¿no? Y bueno, de todo el mensaje no ha habido ningún anuncio de ese tipo, entonces pareciera de que faltó y a última hora dijeron, bueno, oye, Pedro, ¿no? ¿Qué le ponemos al mensaje para que tenga algo de propositivo, ¿no? Entonces ahí le dije yo, bueno, pues... algo social, ¿no? Para el pueblo. Claro. ¿Cuál es el anuncio para el pueblo? Porque, digamos, claro, has tenido el programa Reactiva, que son para las empresas, que también lo anunció,
pero anunció, bueno, Claro. por ahí anoté cuántos eran exactamente el porcentaje de empresas beneficiadas y el porcentaje de Ujú. microempresas, pero lo que no se dice, por ejemplo, es que, claro, el 98% pueden haber sido microempresas, pero el 98% del dinero no fueron ese 98%, sino fueron al otro 2% de las grandes empresas que han sido las que se han beneficiado, y además No, para y las grandes sectores empresas, ociosos, ¿no? O y, sea, y- estudios de claro, abogados, ¿no? O sea, que no producen, pues, no, no generan y que empleo. siguen despidiendo, pues, ¿no? Que siguen despidiendo. Por ejemplo, RPP creo que recibió un buen dinero de Retira Perú Ujú, y ya hace poco ha desactivado, ayer creo, ha desactivado una radio de su grupo, ¿no? ujú, ujú. Entonces, ¿cuánta gente ha dejado desempleada? Entonces, ¿para qué se le dio ese dinero, pues, no? Sí, sí, sí. Y bueno, como parecía que faltó, no, no parecía en realidad todo lo que lo que hemos escuchado, el mensaje presidencial es que Ujú. no ha habido alguna nueva medida para ofrecerle a la sociedad, para ofrecerle a los peruanos. Entonces han apelado a anunciar otra vez un bono o la extensión de un bono que, digamos, ya por lo menos el sentimiento generalizado cuando uno está en la calle, cuando uno ve los medios de comunicación, es que en principio no les llegó el bono, que el bono llegó tarde, que es insuficiente, que bueno, y ahí le podemos agregar una serie de etcétera, ¿no? Entonces pareciera que salió de último momento, a ver qué podemos anunciar para que la gente, digamos, no digan que no hemos dicho nada para la gente, bueno, Ya, extender un bono bono, ¿no? entre agosto y octubre, ¿no? Yo esperaba de manera particular, la verdad no sé qué opinarás tú, pero yo esperaba una autocrítica, ¿no? O sea, una autocrítica mínima de Vizcarra, del Ejecutivo, del Gobierno, en términos de que eh, hay que reconocer algo. O sea, Vizcarra puede haber tenido toda la voluntad que puede haber tenido. Yo dudo ya en este momento de la voluntad que puede haber tenido, ¿no es cierto? Pero en un primer momento fuimos de los primeros países que anunció medidas radicales con respecto a cómo abordar la crisis sanitaria, ¿no? Fuimos el primer país que declaró el confinamiento, la cuarentena, ¿no? Ujú. Hasta ahí parecía que Claro. había una clara voluntad, ¿no? Luego ya empezaron a aparecer los problemas que uno podría, digamos, los que defienden a Vizcarra podrían decir, bueno, pero tú les quieres echar la culpa a Vizcarra de problemas que no se han resuelto hace 20 años, Claro, lo cual hasta cierto punto tiene claro. sentido. Pero han habido Sí. también medidas de gobierno, o sea, medidas propias de Vizcarra, que han caminado en sentido distinto, ¿no? O sea, no ha habido un interés por querer encaminar esos, digamos, ese déficit de 20 años de problemas estructurales que hemos tenido, ¿no? Y cuando él anunció lo del pacto, el pacto Perú, ¿no es cierto? Que es un intento de hacer un gran pacto entre las organizaciones para que el próximo año las elecciones no se polaricen, tampoco anunció eso, ¿no? O sea, en el gran pacto no hay la refundación del Estado, por ejemplo, ¿no? Y el problema con el Estado No, peruano dice, no es de planes, ¿no? O sea, los planes son bonitos. El claro. problema es que no se Ujú. ejecutan. El problema es que no funciona el Estado como una organización, como un aparato. No, y claro, lo plantea como una conversación, un diálogo entre diferentes partidos políticos, ¿no? Ujú, Y la realidad es que esos partidos políticos, ahorita en este momento, ¿a cuánta gente están representando, no? ujú, ujú. O Sí, sea, bueno, creo que ayer se reunió con la CGTP, ¿no? Con la CONFIEP, ¿no? Pero digamos que con organizaciones, no, Cateriano, ¿no? ujú, Pero ujú. como organizaciones sociales, ¿no? Con cuántas se viene reuniendo, ¿no? Cateriano con este primerato que ha iniciado, ¿no? Ujú. Sí, 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 y como decíamos en un inicio, ¿no? Y además reunirse para qué, en función de qué, ¿no? O sea, yo creo que ya el Perú ya está, no iríamos cansados porque el diálogo no es algo que, digamos, hay que renunciar, ¿no? O sea, el diálogo siempre es necesario, ¿no? Sea Pero cualquiera que sea el en contexto. esta situación, en este contexto, es como que ya Claro, sí, sí. El diálogo en un este paseo, contexto, ¿no? El sí, sí, diálogo, ¿no? sí, es un Hay paseo. que dialogar, ¿no? Hay que Ujú, dialogar, hay que llegar a un pacto, pero mientras tanto, mientras vamos hablando, que digamos para que llene pantalla de televisión, radio, mientras vamos hablando, dejamos que las empresas, que las farmacéuticas sigan teniendo el monopolio, que las clínicas privadas ujú, no firmen el convenio que propuso el gobierno, ¿no? ujú, Entonces, ujú, dejamos que, digamos, que los grandotes privados sigan haciendo lo que quieran, ¿no? ujú, ujú, sí. Y en ese sentido, pues como te decía, uno podría haber esperado que Vizcarra, como demostró en algunos otros momentos, ¿no es cierto? Cierto olfato político, digamos,
cierta astucia, ¿no? Que mostró cuando se enfrentó con ¿no? sectores del fujimorismo, sectores en el Congreso, ¿no? Y en general, en algunos momentos el gobierno pareció que tenía cierta astucia, ¿no? Y ahora se quedó corto, pues, ¿no? Porque, digamos, si es que hay una coincidencia en que hay unos problemas de fondo, en problemas estructurales, el tema de la educación que ha quedado paralizada, ¿no es cierto? Ahora lo nombró, creo que también habría que por ahí nombrarlo un poquito, pero antes de entrar a eso, en todo caso, mencionó el tema de educación, mencionó el tema de salud, vivienda, mencionó el tema de las vías, en fin, mencionó una serie de temas importantes para el país que, digamos, necesitarían en todo caso una visión, digamos, de fondo, una visión estructural para poder encaminar esos proyectos, ¿no? Porque como digo, el tema no es de buenos deseos, los buenos deseos están, el Estado peruano tiene documentos, marcos muy interesantes, muy buenos, ¿no? El problema es abajo, el problema es quiénes los ejecutan, quiénes los están llevando a cabo, ¿no? Entonces, uno podría pensar de que quizás el buen olfato del gobierno nos podría haber llevado a decir, bueno, si necesitamos un gran diálogo nacional para tener grandes acuerdos estructurales, mejor dicho, para tener acuerdos que aborden los problemas estructurales que tiene el país, entonces convoquemos una asamblea constituyente, pues, ¿no? Empecemos un proceso constituyente que derive, que camine hacia la convocatoria, la elección de una asamblea constituyente, y esta asamblea, digamos, rediseñe los problemas en términos de estructura que tenemos como país, ¿no? Pero ahí con Cateriano no, con Cateriano imposible. Sí, o sea que el presidente, digamos que ahorita es Cateriano. Sí. Porque en sus entrevistas previas a este mensaje ya ha dado la línea de gobierno que se va a seguir hasta todo este año, ¿no? Sí. Todo el último año de gobierno, ¿no? Sí. Y Vizcarra hoy día no ha dicho nada sustancioso, ¿no? Sí. Lo del bono, lo del plan, este plan Perú, y nada más, generalidades de ahí. Más dinero para los sectores, para que haya más puestos de trabajo, la reactivación económica. Habló, por ejemplo, ¿no? Del tema de educación, es importante, ¿no? Porque mal que bien también tiene que ver con digamos, nuestra estructura económica, ¿no? Con, digamos, el grado de calificación que tenemos los trabajadores en el Perú, ¿no? Y, por ejemplo, ahí mencionó que saludando la creatividad, las iniciativas de los jóvenes, pero lo que no ha dicho es que, o sea, cuánta gente en este momento se está quedando sin estudiar, ¿no es cierto? Está perdiendo los estudios, ya sea porque perdieron trabajo, ya sea porque es imposible mantener, digamos, las mensualidades en las universidades, en los institutos, ya sea porque en la familia hubo alguien que se enfermó y que por lo tanto no hay las posibilidades de poder estudiar este año, ¿no? ¿Y cuál fue el único anuncio que hizo en términos de educación? Teniendo en cuenta además una cosa, en este momento estamos teniendo un problema con alrededor de 200.000 estudiantes por esto de la SUNEDU, de las universidades no licenciadas, y los estudiantes que eran parte de esas universidades no licenciadas han quedado en incertidumbre. Entonces, desde que se cerró el Congreso el año pasado, entre septiembre y la elección del nuevo Congreso enero, el Poder Ejecutivo ha tenido todas las prerrogativas para poder solucionar un problema que afectaba directamente a los estudiantes universitarios, a 200.000 estudiantes que, como él mismo dice, son el futuro del Perú, son, digamos, la base, la fuente de la creatividad, ¿no? En fin, todo, digamos, lo que se mencionó hoy día. Sin embargo, nunca se hizo nada por solucionar el problema. Simplemente, creo que a lo más que se hizo fue intentar dar una partida de recursos que era una partida mínima para las universidades públicas, para que las públicas puedan generar vacantes para los estudiantes que iban a quedar en el aire, ¿no? Eso fue lo que se hizo, no se hizo nada más. Entonces, de que ha habido una prioridad al tema de educación, no lo ha habido para nada, ¿no? Creo que todas las señales y todas las muestras caminan hacia ese lado. Y ahora en el mensaje mencionó de que iban a ampliar una especie de beca para que los estudiantes puedan continuar sus estudios de pregrado, o sea, mejor dicho, y es más, y puso los mejores estudiantes, ¿no? Y lo cual nos vuelve a meter en lo mismo, ¿no? O sea, Vizcarra intenta solucionar los problemas que tiene el país con las viejas recetas, ¿no? Y yo creo que ya, pues, ¿no? O sea, estamos cansados, ¿no? O sea, es que ya no es ni Vizcarra, ¿no? Es Cateriano, ya. Claro, o sea, el discurso sí. Es Cateriano, ¿no? Ya no deberíamos de hablar de Vizcarra ya desde ahora, ¿no? Sino Cateriano, ¿no? Sí, bueno, Vizcarra le ha entregado, pues, el gobierno a los liberales limeños, ¿no? Limeños, sobre todo, ¿no? Porque uno entendía que con Ceballos por lo menos había una mayor predisposición hacia escuchar a las regiones, ¿no? Escuchar un poco las demandas de los gobiernos regionales, las autoridades más locales, ¿no? Pero no, Caterianos, creo que es evidente y más claro que su papel está
en torno a lo que sucede en Lima, en torno a los intereses de Lima, ¿no? Y bueno, la verdad O sea, que el guardián del sector privado, de que no se toque sus ganancias, que no se toque su sí, modelo en el que se hacen multimillonarios, ¿no? sí, Empobreciendo a la gente, ¿no? No sí, es que uno se hace multimillonario por su propia capacidad, ¿no? Sino que al mismo tiempo empobrece a la gente, ¿no? ujú, De ujú, algún lado tiene que salir ese dinero, pues, ¿no? sí. Y creo que también ahora, digamos, un poco con lo de Cateriano, ¿no? Siguiendo eso, me parece que una de las misiones políticas que tiene Cateriano en este contexto, ¿no? Ya en este último año del gobierno, es, digamos, preparar un poco el terreno para el siguiente gobierno que en la lectura que ellos tienen aspiran a que sea un gobierno liberal, pues, ¿no? O sea, en nuestro país ya hace varias elecciones vivimos momentos de mucha polarización, ¿no? Entonces, y más bien es ahora recientemente que, digamos que hay que la polarización, por lo menos en el 2016 parecía que no iba a haber polarización, pero de pronto Verónica Mendoza salió por ahí por una de las esquinas y también generó un ambiente de polarización. Entonces nada nos garantiza que el siguiente año haya también una polarización en torno a cuáles son los destinos del país, ¿no? Y creo que Cateriano tiene ahí o sea autoimpuesto o digamos es un consenso entre la gente que piensa de esa manera, entre lo que seríamos ¿no? llamamos los liberales, de poder preparar, prepararle pues el terreno, no sé, a Forzá y a Del Solar o a Guzmán, ¿no? Entonces yo creo que habría que tener en cuenta eso, ¿no? Claro, eso es lo que quiere Cateriano, ¿no? Sí, sí. Pero difícil que lo logre, pues, ¿no? Difícil que lo logre si siguen En este insistiendo en las contexto, viejas recetas, ¿no? Sí, claro. Más bien, sí, que de nuevo le puede más bien le ofrecer quita pues terreno, al peruano promedio, al peruano de a pie, al trabajador del Perú, ¿no es cierto? Que de nuevo le puede ofrecer Cateriano, ¿no? O a alguien que piensa similar a Cateriano. Yo creo que no mucho, ¿no? No mucho, nada, más de lo mismo, más privilegios para las élites, mantener esos privilegios en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ¿no? el mensaje, si le tendríamos que poner una nota, no sé cuánto le pondrías, del 1 al 10 yo le pondría la verdad que 5 a lo mucho al gobierno, ¿eh? Esperaba autocríticas, yo creo que la autocrítica tranquilamente le puede haber dado un 6, ¿no es cierto? Para decir que bueno, el gobierno se equivocó, pero por lo menos tuvo conciencia ¿no? Y puso temas sobre la mesa, ¿no? Pero creo que la actitud ha sido para nada eso, ¿no? Se han reafirmado en esta idea de que para ellos todo lo han hecho bien. Sí, o sea, el discurso pobre, ¿no? Lamentable, o sea, ya o sea, no vale la pena ni siquiera ya analizarlo a profundidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Por eso que yo pienso que, que lo más productivo sería más bien analizar cuáles van a seguir, cuáles van a ser los siguientes pasos de Sí, Cateriano, ¿no? sí. Más importante va a ser la presentación de Cateriano ahora en el Congreso, que se presente para pedir el voto de confianza, que lo que acaba de anunciar el presidente en su mensaje de la mañanera. Claro, Sí, sí, porque así se notaba así como que derrotado, como que ya me voy, como que viéndolo así como que con miedo, viéndolo a Cateriano a ver si aprobaba lo que estaba diciendo o no, pues, ¿no? uh-huh, uh-huh. Sí, sí, Y sí. bueno, Y bueno, Cateriano pues es un salvador del solar viejo, si se quiere, ¿no? Aunque digamos la referencia podría ser a la inversa, ¿no? Pero bueno, digamos nosotros entre millennials creo que la referencia en este sentido de que Cateriano es un del solar viejo tiene mayor, digamos, grafica claro. mejor la idea, pues, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya estamos con el tiempo, creo que ha sido una primera, Sí, 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 ya. una Sí, primera sí. conversación respecto a lo que ha sido el mensaje del presidente. Esperamos replicar esto, de hecho este es el primer piloto que estamos grabando un poco comentando y emitiendo algunas opiniones sobre la coyuntura Sí, desde posiciones que nosotros consideramos eh, no, más patrióticas, más alineadas a los intereses de los grandes sectores del país, que son los que no han recibido bonos, que son los que no han entrado al programa de Reactiva, que son los que no se han mencionado hoy día en el mensaje presidencial y que somos la mayoría pues, de este país. claro. Sí, sí, sí. Ojalá que ayude un poco a llevar ese mensaje. Uh-huh. Bueno, listo, Néstor. Seguimos conversando. Gracias por participar en esta Ya bueno, conversación. Igual Edgar. seguimos hacia adelante. Gracias a todos los que nos han visto en esta ocasión. Esperamos regresar y seguir aportando más a construir ideas para cambiar este país. Nos vemos. Sí, chao, chao.